Hay más datos históricos sobre la existencia de Cristo que sobre la existencia de Julio César. Esa es la realidad. Eso lo dice Antonio Piñero, que es un catedrático experto en latín y experto en textos antiguos. Cuando dice eso será por algo, ¿no? Y él precisamente no es que sea de los que yo considero que son creyentes. Él es una persona como tiene que ser. Utiliza la metodología histórica y la arqueológica para hablar de las cosas. Entonces, cuando se quiere hablar del perfil divino de Jesús, no se puede hablar desde la historia. Pero también es verdad que yo lo que sí le digo a las personas, pues también sobre el tema de que sí, bueno, ¿y qué prueba había de que los milagros son verdad? Los milagros no existen. ¿Cómo que los milagros no existen? ¿Por qué no existen los milagros? Porque el milagro no existe porque si hubiera milagros no podría haber ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que ser predecible. Si hubiera cosas que no se pudieran predecir, entonces no existiría la ciencia. Y entonces yo pongo un ejemplo, a estas personas me preguntan eso, le pongo el ejemplo que un día nos puso el padre Carreira, nos lo puso en una de las convenciones de la Sábana Santa, ¿no? Que él decía, bueno, ¿por qué? Si alguien duda de que yo tengo la libertad ahora mismo de poder influir en algo, es decir, yo tengo ahora mismo un bolígrafo en la mano, yo ahora mismo, ¿alguien duda de que yo tengo la libertad ahora mismo de poder dejar este bolígrafo caer al suelo? Si yo lo puedo dejar caer al suelo o no, esto no lo puede predecir la ciencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no existe la ciencia? ¿Por qué? Esa es mi libertad. O sea, si nadie duda de esa libertad que tengo yo, ¿por qué dudar de la libertad que tiene Dios? No de jugar arbitrariamente con la naturaleza, sino de poder influir en determinados casos en una cosa y que se dé un hecho milagroso. Y él ponía siempre el ejemplo del milagro del cojo de Calanda, que es uno de los milagros más documentados que existen. Alguien que de pronto no tiene pierna, que la había perdido hacía años y de pronto amanece con la pierna o se despierta con la pierna. Y es su misma pierna porque el que la entierra pues se da cuenta de que no está donde la había enterrado y los médicos que se la amputaron se dan cuenta que es la misma pierna porque tenía una cicatriz de un perro que la había mordido cuando era muy chico y tenía la cicatriz en el sitio. Ese es el milagro de los milagros, ¿no? O sea que los milagros existen y no significa jugar arbitrariamente con la naturaleza. Y esa es una realidad. Entonces, bueno, pues estas son cosas que la gente la acepta y dice, es verdad, si yo tengo la libertad de poder ser ahora mismo una cosa, me puedo tirar por el balcón ahora mismo, nadie puede predecir esto. Si la ciencia no puede predecir esto, ¿qué pasa? ¿Que no existe la ciencia? Si yo tengo libertad de hacer esto, porque Dios no la tiene. Es que entonces ¿dónde está la misericordia de Dios? Eso muchas veces es difícil de entender, cuando hay tantas injusticias en el mundo, cuando mueren tantos inocentes, y dice tú, bueno, ¿y por qué no interviene? Pero es que, ¿por qué echarle la culpa a Dios si eso forma parte de nosotros? Eso forma parte de nosotros. Nosotros tenemos la libertad de poder influir en las cosas de tal manera que podríamos cambiar el mundo, podríamos cambiar la historia. Lo tenemos que hacer nosotros, no podemos echarle la culpa a Dios. Se le echa la culpa a Dios de que hay guerra. ¿Quién puede evitar las guerras? Dios, nosotros las tenemos que evitar. Sin embargo, la gente muchas veces nos sigue diciendo lo mismo. No existe, es imposible. Ay, ¿por qué no existe Dios? No, pues no existe Dios, porque todo esto del Big Bang, todo esto es una cosa, bueno, que pasó de una manera absolutamente, bueno, arbitraria, improvisada, y la vida se creó de una forma arbitraria también, por una serie de reacciones que pasaron y de pronto surgió todo esto. Entonces siempre les digo una cosa, digamos, a ver, tú ves ahora mismo una escultura de Miguel Ángel, ¿no es verdad? ¿Y qué piensas? ¿Que se generó de una manera automática, mecánica, extraña, misteriosa, por una serie de reacciones físico-químicas que hicieron que un bloque de mármol de pronto se convirtiera en esto? Dice, hombre, no, existió Miguel Ángel, que fue el que la creó. Ah, claro. Y tú ves un avión volando, un jumbo. ¿No te parece una maravilla de la tecnología? Algo que sea capaz de volar a esa altura tan tremenda y que eso no se caiga. ¿No te parece un milagro? ¿Qué existe? Porque se generó de una manera automática por una cantidad de procesos físico-químicos que dio lugar de pronto a ese avión. No, hay un creador. Entonces, ¿por qué dudas que tiene que haber un creador para toda la maravilla que es el universo? Algunas veces se quedan un poquito pensando.